Bueno, muy buenos días. Eh, Esta es la exposición de trabajo de presentación para el primer parcial de la materia de identidades étnicas y estados nacionales en América Latina, siglo XIX al XXI, de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. El tema que elegí para esta exposición es el de las dinámicas del poder en el marco de la construcción del Estado boliviano durante el siglo XIX. El título, como ustedes podrán ver en pantalla, es el siguiente: Las dinámicas locales de poder en el marco de la construcción del incipiente Estado boliviano, siglo XIX, patrimonialismo, liberalismo y resistencia indígena. La bibliografía utilizada para la exposición del presente trabajo consta de 5 textos de 4 autores diferentes. Ustedes lo podrán ver en pantalla. Estos textos han sido elegidos porque fueron los que me permitieron abordar mi tema de investigación desde una perspectiva amplia, en la que a partir de casos, de estudios de casos particulares y de análisis más generalizados, nos permitió comprender el desarrollo y las principales características del siglo XIX en relación a la construcción del Estado y a los vínculos que éste mantenía con las comunidades indígenas. En este sentido, estos textos abordan el problema desde diferentes dimensiones, tanto social, económica, política como cultural, por lo que nos han resultado muy útiles en cuanto a la realización del trabajo. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta para el análisis del siglo XIX es que este constituye el momento de ruptura de las antiguas colonias, de las ex colonias, justamente con el sistema colonial, justamente con el Estado colonial que tenía una base monárquica. Era un Estado de tipo monárquico el que existía para el momento de las colonias españolas en América Latina. Supone una ruptura con este antiguo régimen y abre el camino a la construcción de las nuevas repúblicas, de los nuevos estados republicanos. La construcción de estos nuevos estados republicanos se van a dar sobre la base de los principios de la Ilustración y la modernidad occidental, es decir, la modernidad europea, de los cuales surge el Estado-Nación como un concepto novedoso y como la forma moderna de organización sociopolítica de las nuevas repúblicas. Estos principios de la Ilustración y la modernidad, la aparición del Estado-Nación como forma de organización sociopolítica para los nuevos países emergentes, para las nuevas repúblicas emergentes, se va a dar en paralelo al desarrollo y a la expansión del capitalismo como modo de producción y como forma de sociedad por todo el mundo en general y por América Latina en particular. Para el caso boliviano, como ustedes bien podrán verlo aquí, tenemos una particularidad que es la de que presenta una sociedad altamente heterogénea, donde la mayoría de la población es indígena y se encuentra todavía muy ligada a los sailus o comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de organización social, política y hasta económica de las sociedades indígenas para este periodo todavía recaía exclusivamente en la forma de organización tradicional, es decir, en las comunidades organizadas colectivamente con una propiedad colectiva de la tierra en la que se trabajaba la tierra colectivamente y en la que existía una preponderancia de los principios tradicionales de organización social en relación a esto. Es decir, que esta particularidad propia de la sociedad boliviana, esta alta heterogeneidad
que existe dentro de la sociedad boliviana para este periodo, compuesta por criollos, mestizos y mayoritariamente por indígenas, tiene que ser entendida dentro de un marco más amplio de discusiones de carácter político, de carácter social y hasta epistemológico y cultural, si se quiere, que se presenta a partir de la tensión que se establece entre la modernidad y la tradición, la disyuntiva que existe entre modernidad y tradición. Como ustedes bien verán acá, esta tensión o esta disyuntiva que surge a partir de la confrontación de la modernidad y la tradición, se expresa empíricamente para el caso de la sociedad boliviana en los conflictos y en las contradicciones que van a surgir entre las élites y los grupos subalternos. Las élites representadas por las élites criollas modernizantes justamente, y los grupos subalternos por los indígenas y los mestizos, pero con una preponderancia del componente indígena. Entonces, lo que nos presenta el siglo XIX al momento de la ruptura con el antiguo régimen colonial y monárquico es el surgimiento de proyectos postcoloniales de la modernidad, que para el caso de Bolivia se van a empezar a expresar a partir de la independencia de 1825. La cuestión fundamental, la cuestión política fundamental para estos proyectos postcoloniales de la modernidad, y Bolivia no va a ser la excepción, es, como bien lo define una cita de Larson aquí, era así redefinir y reestructurar la relación colonial o no y cómo, es decir, en el marco de la nueva conformación de la República, Boliviana, se ponía en cuestión el tema nada más ni nada menos que del problema indígena. ¿Cuál era el sustrato del problema indígena? Que primero era un problema cultural que chocaba con los intentos modernizantes de la élite criolla, y un problema territorial, sobre todo en relación a la propiedad colectiva de la tierra, que por supuesto chocaba con los principios del liberalismo y de la modernidad occidental, basados sobre todo en la propiedad individual y en los derechos, la propiedad privada, y en los derechos individuales. Entonces el problema de fondo que surge en el momento mismo de conformación de las nuevas repúblicas es la integración del otro indígena, una integración que va a ser ambigua porque no se lo va a terminar de integrar del todo a las comunidades indígenas y a los indígenas, sino que gran parte de los rasgos propios del periodo colonial van a seguir vigentes en los primeros años de la República Boliviana. Entonces, la independencia de 1825, lo que de alguna u otra manera provoca es un vacío político ideológico que se va a expresar en la fragmentación de los poderes del Estado. Una fragmentación que se da entre los poderes que obtuvieron las élites provinciales a partir del momento de la independencia y los poderes que aún seguían manteniendo las autoridades locales, sobre todo representadas en la figura del curaca, que va a ser una figura de peso importante, va a ser una figura destacada en cuanto a la relación que puedan mantener los aylus con el Estado. Este vacío político ideológico, entre otras cosas, se va a generar justamente por esta tensión modernidad-tradición, en cuanto que una vez suprimido el poder colonial, las comunidades indígenas pretenden seguir manejándose, digamos, en relación a sus principios tradicionales. Es decir, que este vacío político ideológico se produce en primer lugar por la naturaleza heterogénea de la sociedad boliviana y las relaciones sociales que encarnan tanto los indígenas como los grupos criollos, las relaciones sociales contradictorias, y por otro lado por la crisis del liberalismo bolivariano, que en general se extiende de 1810 a 1820, pero que en el caso de Bolivia, con la independencia recién en 1825, va a tener lugar efectivamente en los primeros años
de la nueva república. Es decir, que este vacío político ideológico que se expresa en la fragmentación de los poderes del Estado en manos de las élites provinciales por un lado y las autoridades locales o los curacas por el otro, genera un cuadro de inestabilidad política que a la vez sienta sus bases sobre la cuestión del problema indígena, problema que nombrábamos recién. Esta inestabilidad política entonces provoca una crisis de autoridad que se va a terminar expresando en la existencia de una dinámica del poder o de unas dinámicas del poder en relación a que la pretendida centralidad del Estado, del nuevo Estado moderno, republicano, boliviano, no va a poder ser puesta en práctica hasta bien entrado el siglo XX incluso, lo vamos a ver después, justamente por esta fragmentación del poder y esta preponderancia de las comunidades indígenas por sobre la población criolla en relación a las formas disímiles de organización social. Es decir que el siglo XIX va a estar atravesado por contradicciones y conflictos que de alguna u otra manera van a expresar esta naturaleza heterogénea de la sociedad boliviana. Entonces, para ser un poco más esquemático y entender de mejor manera este proceso complejo que es el desarrollo y las características del siglo XIX en el marco de la construcción del nuevo Estado republicano de Bolivia, para que se entienda, he decidido dividir el siglo XIX en dos momentos que van a permitir comprender de mejor manera este complejo proceso. El primer momento es el de la República Temprana, que he denominado el de la República Temprana, que va de 1825 a 1871, y el segundo momento es el que he denominado de reconversión del régimen, que se puede rastrear desde 1871 hasta 1899. Uno y otro momento van a estar emparentados directamente con los tipos de proyectos políticos que se intentan instaurar en Bolivia una vez realizada la independencia de 1825. Es así que el primer momento va a estar fuertemente influenciado por una matriz de tipo patrimonialista, es decir, se va a intentar constituir un Estado patrimonialista que no difiere mucho del anterior periodo colonial en relación al vínculo que el Estado establecía con los indígenas. Es decir, por ejemplo, lo vamos a desarrollar más adelante, el tributo, si bien en un momento es abolido por el liberalismo bolivariano, cuando éste entra en crisis se restituye, por lo que la relación de los indígenas con el Estado no cambia mucho, teniendo en cuenta lo ocurrido durante el periodo colonial. Mientras que el segundo momento es un momento de reconversión, como bien lo marco aquí, porque existe un intento por parte de una élite criolla modernizante que está cada vez más concentrada, existe un intento por llevar más a fondo la modernización de la estructura estatal a partir de la aplicación de políticas netamente liberales. Entonces, tenemos que el siglo XIX, como bien he señalado acá, constituye un periodo de transición y conflicto hacia la plena modernidad, que si se quiere recién puede ser considerada hasta muy entrado el siglo XX, dependiendo las regiones de Bolivia en las que se haga hincapié. Entonces, el siglo XIX en sí, como bien lo dice ahí, es un periodo de transición y conflicto que de alguna u otra manera va a reflejar los intereses disímiles que existen tanto desde el Estado en relación a la existencia de un grupo de caudillos que buscaba de alguna manera sostener las bases principales de la antigua sociedad colonial, y una élite que cada vez más modernizante que pretendía llevar a fondo
la modernización del Estado. A continuación vamos a desarrollar esto.